Hay nombres que el mundo prefiere olvidar, nombres que al pronunciarlos generan un escalofrío que va desde la nuca hasta la columna vertebral. Pedro Alonso López es uno de esos nombres, pero lo más aterrador no es lo que hizo, lo más aterrador es lo que pasó después. Colombia, 1948. En una familia de 13 hijos, nace Pedro Alonso López. Su madre, una trabajadora sexual, lo expulsa de casa a los 8 años después de encontrarlo en un acto inapropiado con su hermana menor. Un niño de 8 años, solo, en las calles de Bogotá. Lo que le sucedió en esas calles marcó para siempre lo que él se convertiría. Un hombre mayor lo recogió aparentemente para ayudarlo, lo llevó a una casa abandonada, y ahí comenzó el verdadero infierno. Pedro fue abusado repetidamente. Nadie lo rescató. Nadie fue a buscarlo. Era invisible para el mundo, como lo son tantos niños que el sistema decide ignorar. Años después, una familia estadounidense lo encontró vagando y le pagó los estudios en una escuela para huérfanos. Parecía una segunda oportunidad. Pero a los 12 años uno de los profesores abusó de él nuevamente. El ciclo de violencia se cerró como una trampa. Pedro Alonso López aprendió una sola lección de la vida. El mundo es un lugar donde los débiles son devorados, y él había decidido que jamás volvería a ser el débil. A los 18 años, Pedro fue arrestado por robo de autos y enviado a prisión. En su primera semana de encierro, 4 presos lo atacaron y abusaron de él. Su respuesta fue fabricar un cuchillo artesanal y asesinar a 3 de sus 4 agresores. El sistema lo juzgó y le agregó apenas 2 años más a su condena. 2 años más, por 3 homicidios. Cuando salió de prisión, Pedro Alonso López ya no era el niño asustado que dormía en las calles. Era algo completamente diferente, algo que el mundo tardaría años en comprender. Comenzó a viajar. Colombia, Perú, Ecuador. Se movía como una sombra entre comunidades indígenas, entre mercados populares, entre escuelas rurales, siempre buscando lo mismo: niñas. Niñas de entre 8 y 12 años. Niñas que nadie iba a extrañar demasiado. Niñas que el sistema, igual que a él, había decidido hacer invisibles. Su método era siempre el mismo. Se acercaba con paciencia, ganaba su confianza, y cuando la oportunidad se presentaba, desaparecían. Aquí es donde la historia se convierte en algo que desafía toda comprensión racional. Pedro Alonso López confesó haber asesinado a más de 300 niñas en 3 países. 300, no 30, no 100, 300. Si esa cifra es cierta, y hay razones para creerle, como veremos, Pedro Alonso López sería el asesino en serie más prolífico de la historia humana documentada. Por encima de Harold Shipman, por encima de Luis Garavito, por encima de cualquier nombre que hayas escuchado en cualquier documental de crímenes reales. ¿Por qué tardaron tanto en atraparlo? La respuesta es tan oscura como el propio crimen, porque sus víctimas eran niñas pobres, indígenas, marginadas. En los años 70, en las zonas rurales de Sudamérica, cuando una niña así desaparecía, la policía local lo registraba como fuga del hogar o simplemente no lo registraba. No había bases de datos. No había Interpol funcionando eficientemente en esas regiones. No había nadie que conectara los puntos. Pedro lo sabía y lo aprovechó durante más de una década. Perú. Una tribu indígena llamada Ayacucho captura a un extraño que intentaba llevarse a una niña. En lugar de entregarlo a la policía, en la que no confiaban, los aldeanos deciden ejecutar su propia justicia. Estaban a punto de enterrarlo vivo cuando una misionera estadounidense interviene y convence a la tribu de entregarlo a las autoridades. Esa decisión salvó su vida, pero también, sin saberlo, lo devolvió al mundo. La policía peruana lo deportó a Colombia como persona non grata, sin juicio, sin investigación profunda, simplemente lo expulsaron y Pedro volvió a matar. Fue Ecuador el que finalmente lo atrapó en 1980, cuando una inundación en la provincia de El Oro expuso varios cadáveres de niñas en un área donde Pedro había estado operando. Una comerciante del mercado, Carlina Ramírez,
Lo reconoció cuando intentaba llevarse a una niña de 9 años. Lo siguió, pidió ayuda y finalmente fue detenido. Cuando la policía ecuatoriana lo interrogó, Pedro Alonso López no negó nada. Al contrario, empezó a hablar. Las llevaba a un lugar tranquilo y les decía que iba a mostrarles el amanecer. Quería que su último recuerdo fuera algo hermoso. Esas palabras las dijo Pedro Alonso López durante su interrogatorio, con calma, sin remordimiento, como si estuviera describiendo un paseo por el parque. Guió a la policía a decenas de fosas clandestinas. Solo en Ecuador pudieron verificar más de 57 víctimas. Las autoridades colombianas y peruanas añadieron más, pero la mayoría de los cuerpos nunca fueron encontrados. Muchos estaban en zonas remotas que las inundaciones o la selva habían borrado para siempre. ¿Cómo recuerda la policía que lo investigó esos días? Como los más perturbadores de sus carreras, Pedro no mostraba angustia, no lloraba, no pedía perdón. Hablaba de sus crímenes como si fueran logros, como si estuviera describiendo una colección. Los psiquiatras que lo evaluaron quedaron desconcertados. Era inteligente, articulado, consciente de la realidad. No estaba disociado, no alucinaba, no vivía en un mundo paralelo. Simplemente, no sentía lo que los seres humanos se supone que deben sentir. Diagnóstico: trastorno de personalidad antisocial severo. En términos populares, psicopatía pura. Ecuador lo condenó a 16 años de prisión, el máximo permitido por la ley ecuatoriana en ese momento para este tipo de crímenes. 16 años por más de 100 asesinatos confirmados. 16 años. Pero la historia no termina ahí. En 1994, 2 años antes de cumplir su condena, Pedro Alonso López fue declarado rehabilitado por un psiquiatra ecuatoriano y liberado. Inmediatamente fue detenido por agentes colombianos en la frontera y extraditado a Colombia, donde lo declararon insano. Lo internaron en un hospital psiquiátrico en Bogotá y en 1998 fue liberado nuevamente, bajo fianza, con la condición de que se presentara regularmente ante las autoridades. Nunca más volvió a presentarse. Desde 1998, Pedro Alonso López está desaparecido. Tiene alrededor de 76 años. La Interpol emitió una orden de captura internacional. Hay recompensas por información sobre su paradero, y sin embargo, nadie sabe dónde está. Hay quien dice que murió en el anonimato en algún rincón de Sudamérica. Hay quien cree que sigue vivo. Y hay investigadores que prefieren no pensar en la segunda opción. Pedro Alonso López no nació siendo un monstruo. Fue creado por un sistema que falló en cada punto donde debió protegerlo. Eso no justifica nada. No hay justificación posible para lo que hizo, pero entender el origen no es excusar al criminal, es aprender para que no se repita. Sus víctimas eran invisibles porque la sociedad las había hecho invisibles antes de que él las encontrara. Esa es la herida más profunda de esta historia. No solo el mal de un hombre, sino la indiferencia de un sistema que permitió que ocurriera durante más de una década. Y hoy, mientras ves este video, Pedro Alonso López podría estar en cualquier parte del mundo. Esa es la verdad más incómoda de esta historia. Si llegaste hasta aquí, ya sabes de lo que somos capaces en este canal. Ir a los lugares oscuros que otros evitan, con rigor, con respeto a las víctimas y con la honestidad que este tipo de historias merece. Suscríbete, activa la campana, porque la próxima historia que contamos podría ser la que más te cambie la perspectiva.